porque no olvidemos que Power BI es un servicio de análisis de datos o inteligencia de negocios orientado a proporcionar visualizaciones interactivas con capacidades de inteligencia empresarial. Y hablando de visualizaciones, justamente este mes Microsoft acaba de liberar una para Power BI. ¿Y de qué estamos hablando? De la nueva tarjeta. Estamos acostumbrados a ver tarjetas planas, aburridas, en donde aparece una cantidad, ya sea una sumatoria, una cantidad, un conteo. Pero ahora con esta nueva tarjeta, que ya la viste en la imagen de este video, vamos a tener dashboards todavía más llamativos, incluyéndole imágenes y demás características. Así que acompáñame si quieres aprender a utilizar esta nueva tarjeta en Power BI. Estamos aquí en Power BI Desktop y para ver esta nueva tarjeta nos vamos acá arriba en el menú Galería de objetos visuales y aquí está la nueva tarjeta. La tarjeta habitual es esta. Ahora bien, si no la tuvieras, te vas aquí al menú Archivo, luego nos vamos a Opciones y configuración, Opciones, y aquí en este formulario nos dirigimos a donde dice Características de versión preliminar. Y simplemente hay que validar que la nueva tarjeta visual esté activada. Aceptar. Y para utilizar esta nueva tarjeta hay que obtener datos, los cuales pueden venir desde un archivo de Excel, desde SQL Server o desde cualquier opción que tenemos acá. Vamos a usar esta opción que dice probar un conjunto de datos de muestra. Damos clic y en esta ventana damos clic en donde dice cargar datos de muestra. Y aquí se muestra un archivo de Excel, ¿por qué será? Con información financiera, en donde tenemos una tabla y una hoja. Damos clic en la tabla y aquí en la parte derecha vemos información financiera. Podemos darle transformar datos, pero como la información ya viene como la necesito, simplemente damos clic aquí en cargar y en la parte derecha en el panel datos desplegamos y vemos la información de los campos de la tabla y las medidas. Y para este ejemplo usaremos la medida ventas, ganancias y unidades vendidas. Si me voy aquí arriba a objetos visuales, veamos cómo trabaja la tarjeta tradicional. Vamos a agregar datos, por ejemplo, agregamos ventas y nos da una suma de las ventas. Ahora, ¿qué sucede con esa tarjeta? Que es muy limitada en cuanto al diseño. Si me voy otra vez a Galería de objetos visuales, utilizaremos la tarjeta nueva. Y aquí se insertó. Bueno, aquí más bien lo que hicimos fue reemplazar la tarjeta con la tarjeta nueva. La tarjeta nueva me permite incluso añadir varios indicadores. Aquí, por ejemplo, tenemos la suma de ventas. Si damos clic aquí en agregar datos, vamos a añadir las ganancias y también vamos a añadir unidades vendidas. Y fíjate cómo me aparecen las tres sumas o las tres medidas. Vamos a mover esto para acá. Minimizamos esto. Y haremos lo siguiente, fíjate bien. Damos clic aquí, en este botón, más opciones. Y ahora acá en la parte derecha tenemos la sección formato. Vamos a ampliarla y vamos a ver qué opciones de diseño tiene la nueva tarjeta. Comenzamos con tamaño y estilo. Aquí podemos cambiarle el alto y el ancho a la tarjeta y también bloquear la relación de aspecto horizontal como vertical. Y aquí en título vamos a activarlo y aquí en el texto le ponemos indicadores. Podemos cambiarle la fuente, incluso el tamaño al título. Igual el color de texto, color de fondo y demás. Ahora nos vamos a la forma. Aquí por ejemplo podemos elegir un rectángulo o elegir un rectángulo redondeado. Aquí por ejemplo le aumentamos o disminuimos el porcentaje a las esquinas redondeadas. Luego tenemos aquí la llamada. Aquí por ejemplo, la llamada, si por ejemplo le decimos todas, le cambiamos el alto, tenemos 45, le damos 70, cambia el tamaño, muy bien, le dejamos en 45 y aquí por ejemplo también le podemos cambiar el color.
por ejemplo este azul, el color que tú quieras. Y también la alineación, podemos dejarla al centro, izquierda o derecha. Tarjeta, es la parte interesante. Por ejemplo, si yo elijo aquí en serie todas, aquí podemos ponerle una sombra y también, fíjate bien, la parte interesantísima de esta tarjeta es la imagen. Por ejemplo, si elegimos una imagen, yo aquí tengo varias imágenes que descargué previamente. Por ejemplo, si agarramos esta de ganancia, abrir, aparece esta imagen a la derecha de las tres tarjetas. Por ejemplo, si yo le digo que la imagen esté a la izquierda y el tamaño, por ejemplo, se lo bajamos. A ver, aquí en píxeles le ponemos 50, 70. Vamos a ponerle 100 píxeles. ¿Listo? Aquí está aplicando a todas las series. Y antes de asignarle una imagen diferente a las tarjetas, doy clic aquí. Y aquí en lugar que aparezca el nombre de la medida, lo ponemos en español. Le decimos ventas, doble clic, le ponemos aquí ganancia y aquí otra vez doble clic y le ponemos unidades vendidas. Listo. Ahora vamos a cambiarle la imagen a cada una de las series. Siguiendo aquí en tarjetas, acá abajo en imagen, pero antes de, por ejemplo, le decimos aquí ventas. Serie ventas, vamos a cambiarle la imagen. La borro, examinar y agarro, por ejemplo, esta. Abrir. Listo. Ahora nos vamos a la serie de unidades vendidas. Nos vamos acá a la imagen, le quito la imagen, examinar. Elegimos unidades vendidas. Listo. Ganancia que se quede así. Y aquí en ajuste de la imagen, dependiendo del tamaño, podemos decirle normal, ajustar o rellenar. También podemos cambiarle la transparencia. Y después, por ejemplo, aquí en barra de énfasis, si la marcamos, fíjate bien que se puso aquí una línea negra. Vamos a expandir. Vamos a decirle que el ancho queremos que esté en 10 píxeles. Y el color, vamos a ponerle este azul. ¿Listo? Entonces, si te fijas, tiene más opciones de diseño para que los dashboards sean más llamativos. Incluso ponerle imágenes. Y aunque el diseño es muy llamativo, vemos que los números o las cantidades están muy grandes. Me voy aquí a llamada. En la fuente, en lugar de 45, por ejemplo, le pongo 30. Y ahí se ve un poquito mejor. Le cambio el tamaño. Aquí lo importante es que podemos ajustarle el formato a estas tarjetas. Incluso, veamos algo. Elijo la tarjeta, me voy a tarjetas y por ejemplo elijo la de ventas, la serie ventas, y aquí en imagen vamos a ver qué pasa si le ponemos una imagen animada o de tipo GIF. Abrir, y con esto comprobamos que podemos asignarle también imágenes animadas o GIF. Para las imágenes estáticas yo te sugiero que sean tipo PNG, por si le cambias el fondo a la tarjeta, que sea una imagen PNG con el fondo transparente. Si usas Power BI es obligatorio que ya comiences a usar esta nueva tarjeta para mostrar tus indicadores. Ahora quiero hacerte una pregunta. Dime si te gustaría que, además de los temas habituales que hago en este canal, también te gustaría que hablemos más sobre Power BI. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video para que más personas sepan de lo nuevo, tanto de Excel y en este caso de Power BI. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.